Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual, y como siempre, les doy la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión, bueno, pues dándole seguimiento a estos temas que estamos abordando en el canal y por petición de ustedes, ya saben, son ustedes los que le dan el seguimiento a los temas. Y bueno, pues en esta ocasión me están pidiendo un análisis, una continuación de estos análisis que he hecho acerca de la reforma judicial y estos jueces populares y esta polémica que hay en la sobrerepresentación que hay actualmente en el Congreso de la Unión en nuestro país. Entonces, bueno, me están diciendo que ya conocen el punto de vista político, pero les gustaría conocer un punto de vista un poquito más bien jurídico, a ver si existe alguna justificación como tal. Y bueno, pues con todo gusto. Estos, aunque son dos temas diversos, tienen una relación porque al final de cuentas se van a resolver desde el punto de vista jurídico. Finalmente hay que encontrarle una justificación y así es como tiene que quedar. Ya se sabe que el trasfondo es político. Ahora sí que quien guste revisarlo, pues bueno, ahí están las cápsulas en donde estoy hablando sobre este tema, las que anteceden a esta. Entonces, bueno, pues ahí les dejo, no me voy a alargar en ese aspecto. Y en lo que tiene que ver precisamente con esto que les estoy mencionando, pues bueno, procedemos. Les dejo la invitación para que si se corta aquí en esta transmisión, bueno, por lo menos puedan ustedes ver la cápsula completa a través de www.luis.mx, que es un redireccionador, no es una página web, es un redireccionador. Ustedes la teclean luis.mx y los va a llevar al home en YouTube. Allá en YouTube los va a trasladar al canal sede, que es Cápsulas Universitarias con Luis. Entonces, bueno, ahí van a encontrar este tema, y van a encontrar varios temas que están a sus órdenes, más de 500 temas, más de 1000 cápsulas. Bueno, entonces podemos revisar pues rápidamente este tema que ha causado pues esta polémica en lo que tiene que ver con el tema de la sobrerepresentación. Estaban diciendo que bueno, oye, ya se sabe que hay un jaloneo político, pero bueno, es cierto que se tiene que hacer un análisis jurídico, que la Corte tendría que entrar al análisis para ver esta situación. Yo les comentaba que en estricto sentido, si no lo vemos desde el punto de vista político, porque obviamente hay un jaloneo, porque ya les decía yo, los grupos de poder no quieren perder aunque sea un poco de margen para poder anteponer sus intereses. No es verdad, ya les decía yo en aquellas cápsulas, no es verdad que estén pensando en la gente o en la población, o que si en una dictadura, que no sé qué. Ellos piensan, los grandes empresarios, los grandes grupos de poder piensan en sus propios intereses. Ahí está esta intervención del CCE, este Consejo Coordinador Empresarial, y está mucha gente que ahora interviene mucho, pero no interviene cuando tiene que ver la situación con la crisis, con la carestía. Ya les hablaba yo a ustedes en una cápsula sobre esta voracidad empresarial, para quien guste revisarla en luis.mx. Ya les platicaba yo que si verdaderamente les interesara, tendrían una mayor consideración con el consumidor, y no ha sido así. Ahí está la cápsula, ya les he platicado mi experiencia, nada me lo he platicado. Yo voy al supermercado, yo hago mis compras y yo ahí veo cómo se las gastan los empresarios para subir y bajar precios con el pretexto, con la falacia de la oferta y demanda. Ahí está la cápsula. Quienes son mis seguidores más antiguos ya saben, además de abogado, también soy licenciado de administración, y eso también no obsta para los temas económicos. Ya les he platicado que de los diferentes estudios de administración, relaciones comerciales, etcétera, pues el 40% de mis profesores son economistas, ¿no? Entonces, sí sé de lo que estoy hablando, ¿eh? Ahí están las cápsulas para quien guste revisarlas. Bueno, en el aspecto jurídico, vemos que hay este intento, pues, de tratar de revisar pues lo que dice el texto constitucional, que ha causado tanta polémica. Yo lo que les puedo decir es que, haciendo a un lado el aspecto
político, meramente político, cuando uno entra al texto constitucional y dice partidos políticos, que eso es lo que estamos discutiendo, si hay o no una sobre representación cuando vemos diferentes partidos políticos, y pues estamos hablando de que pues la Constitución efectivamente no dice coalición, dice partido político. Muchos dicen es que se tiene que, y sobre todo estoy empezando por este señor que acaba de hacer sus comentarios, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que pues es otro hombre que ve sus intereses, ¿no? El señor es contador, por cierto, entonces ni siquiera tiene una cultura jurídica, ¿no? Lo que él pueda saber, pues es meramente fiscal, ¿no? Siendo contador. Entonces, con todo respeto, el señor no conoce del tema, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando se ve en el texto constitucional partido político, pues uno inmediatamente tiene que reflexionar si la palabra partido político puede representar o no una ambigüedad. Cuando uno entra al análisis de la ley, así que hablando en términos jurídicos, cuando se hace el análisis de una ley es cuando nos encontramos frente a una expresión o una palabra que no alcanza a ser una palabra que pudiera ser determinante, definitiva, que no pudiera tener una conceptualización clara. Esa es la clave del asunto. Entonces, si nosotros analizamos la expresión partido político, la tendríamos que relacionar con un campo semántico en donde pudiéramos encontrar diferencias y semejanzas con otras expresiones o con otras palabras. Entonces, si la expresión partido político no queda perfectamente clara, entonces tendríamos que entrar al análisis jurídico. Sin embargo, he de decirles, partido político no es una palabra o una expresión, pues, que pudiera despertar alguna confusión. ¿Por qué? Porque ya la ley lo tiene definido. Si ustedes revisan las leyes electorales y revisan ustedes todo lo que está relacionado con el tema electoral, empezando por cómo conformar un partido político, cuáles son los requisitos para generar un partido político, a partir de ese momento sabemos si algo está definido o no. Si la ley no define en su totalidad partido político, entonces sí tendríamos que entrar a una interpretación, pero en este caso no admite una interpretación porque nos queda perfectamente claro que es un partido político, ¿no? Entonces el partido político se sujeta a las leyes aplicables, ¿no? Entonces, si hay una regulación con respecto al partido político, bueno, pues entonces no puede haber algún error, no hay falla, ¿no? No existe la posibilidad de entrar a una interpretación. Si habláramos, por ejemplo, de una asociación política, por ejemplo, que ese podría ser la intención, ok, una asociación política, una organización política, pues sí admitiría una interpretación porque tendríamos que hablar qué tipo de asociación o qué tipo de organización política, pero partido político nos queda claro. Ya el decir que si tiene determinado nombre o si es de derecha, de izquierda o de centro, bueno, esos son otros elementos, son características propias, intrínsecas de partido político, pero no por eso no sabemos lo que es un partido político, ¿no? Entonces, si habláramos de asociación política, entonces estaríamos hablando de la gran palabra asociación política y luego vendrían sus derivaciones, ¿no? A lo mejor partido político, organismo político, alguna otra organismo u organización política que se pudiera derivar, ¿no? Entre ellas el partido político. Entonces ahí sí, porque no queda perfectamente claro a qué se refiere. Incluso si habláramos de coalición, eso también estaría sujeto a una interpretación, porque coalición ¿en qué sentido? Sería una coalición en términos de ¿qué? De lo que regula la ley electoral, que supongo que sería lo apropiado, o a qué se referiría. Eso perfectamente se puede interpretar y puede entrar a debate y puede entrar a discusión, pero cuando hablamos de partido político no se admite porque ya está definido. No es posible que no se sepa qué es un partido político, ¿no? Entonces no puedes tú interpretar esa expresión. Ahora, en cuanto se refiere a la intención del legislador, pues la intención del legislador es poner partido político. Entonces aquí es en donde entra otro análisis que es muy importante tenerlo en consideración, que es si la ley
es clara y dice partido político, entonces cualquiera, incluyendo al juzgador, incluyendo al magistrado, incluyendo al ministro, se tiene que respetar lo que dice el texto constitucional. ¿Por qué? Porque son los primeros en saberlo, como juristas, que en donde la ley no distingue, las personas tampoco. Ojo con eso, ¿no? Eso nos lo enseñan desde el primer semestre de la carrera. Entonces no hay pretexto. Desde el primer semestre nos lo dicen, introducción a estudio del derecho, el resto de las materias que ustedes gusten y manden, es un principio general del derecho. Si la ley te está diciendo partido político, es partido político. Así de simple. En donde la ley no distingue, las personas tampoco, ¿no? ¿Cuáles son los casos de excepción? Cuando la expresión no es clara, cuando no sabemos a qué se refiere exactamente. Pero cuando hablamos partidos políticos, por el amor de Dios, pues desde que me acuerdo, sabemos lo que es un partido político, ¿no? Sabemos qué es, cómo funciona, cómo se conforma, cuáles son sus requisitos. No me vengan a decir que ahora ya no saben lo que es un partido político, ¿no? O sea, no admite. Entonces, no es factible que los ministros puedan cuestionar, ¿no? O que puedan interpretar lo que claramente dice la ley. No hay por dónde moverle, jurídicamente hablando. Ya si tú quieres politizarlo y hacer interpretaciones que no deberías, bueno, eso ya es otra cosa. Pero en estricto sentido, a mí me preguntan si jurídicamente se puede entrar a ese análisis, a esa intención. Yo les respondo, no, jurídicamente tampoco. Así como políticamente no sería factible, jurídicamente tampoco. Y jurídicamente ya les explico yo por qué, ¿no? Entonces, esos son detalles o situaciones que no se quieren tomar en consideración porque no conviene, ¿no?, a los intereses. Pero siendo estrictos, si ustedes me preguntan, como yo les he ofrecido siempre, la neutralidad y tratar de ser lo más imparcial que puedo, ese es el análisis. Y esto aplica para todo, no más el tema electoral o porque estamos viviendo este momento político o por lo que ustedes gusten. Eso se aplica en todos los casos. Entonces, cuando se entra al análisis de una expresión es porque no queda suficientemente clara. Por eso hablamos de jurisprudencia, que es procurar la justicia, procurar la interpretación correcta de la ley. Eso es lo que se busca con una jurisprudencia, ¿no? Que podamos interpretar lo mejor posible a qué se refiere el legislador, ¿no? Entonces, es muy difícil que un legislador pudiera decir que se trata de una asociación política, porque entonces se llevaría a una situación de un desorden o una incertidumbre jurídica. Si tú pusieras asociación u organismo político o coalición política, se presta ambigüedades, porque cuando ya le estás generando un adjetivo o alguna palabra adicional a esa expresión, entonces lo que estás haciendo ya es generar ambigüedades. Y entonces lo que estamos procurando es que la ley sea lo más clara posible para efectos de que se aplique lo que debe de ser. Entonces ese es el punto neurálgico de lo que les estoy mencionando. Si fuera asociación, yo creo que el propio legislador tendría que haberse dado cuenta. Dice, ¿sabes qué? Si tú pones esto o pones coalición, pues lo que estás generando es una incertidumbre porque no se puede saber exactamente. Tendrías que especificar además en el texto constitucional a qué te refieres desde el texto constitucional, a qué te refieres con coalición política, para que no haya ningún problema, ninguna sobreinterpretación o ganas de jalonear la interpretación, ¿no? Entonces, obviamente, por eso generas la expresión partido político. Es muy difícil que no sepas lo que es un partido político, por eso es que se quede inscrito de esa manera en la Constitución. Entonces, si ustedes me preguntan con respecto a esto, cuál sería mi decisión o cuál sería mi punto de vista en ese aspecto, pues ese precisamente es el hecho de que quede perfectamente claro que sí sabemos lo que es un partido político y que, retomando lo que he mencionado en cápsulas anteriores, ahora sí que para quien guste revisarles está en este mismo canal, cuando les estoy mencionando que hay una serie de
de elementos alrededor de toda esta situación, en donde hay ciertos puntos en donde no debería de trastocarse por intereses personales, que no debería de estarse manoseando, porque entonces estamos generando una incertidumbre política, una incertidumbre hacia la gente, pues estamos generando un momento en donde si realmente nos interesa la cohesión, si realmente nos interesa la unidad, si realmente queremos estar unidos como personas de pie, no podemos estar ahí mangoneando, no podemos estar ahí trastocando las cosas, porque entonces estaríamos generando una incertidumbre y una mayor división. Ya les decía yo que sí hay grupos de poder, hay grupos de interés que les gustaría mucho que estuviéramos divididos y no pudiéramos defendernos, ¿no? Porque de eso se trata, de dividirnos para que no nos podamos defender. Y ya les decía yo esta situación de que no son los políticos los que nos dividen, somos nosotros los que nos dividimos. Que si Andrés Manuel, que si Xóchitl, que si Alito, que si no sé quién más. La realidad no es esa. Ellos son políticos, van y vienen, roban lo que puedan y eso es todo. Ellos no nos dividen, somos nosotros. Entonces, tener mucho cuidado de que no nos dejemos influir por estas situaciones tan delicadas, tan complicadas, porque a final de cuentas, miren, les voy a decir algo, mucha de la gente, y eso lo sabemos todos, mucha de la gente que está de todas maneras en el Congreso son chapulines. Son personas que van de un lado a otro. Y eso pues ustedes lo ven, yo no estoy inventando nada. Pues ahora sí que ustedes mismos lo pueden ver. Están de un lado a otro y persiguen sus propios intereses también. Por eso ven ustedes que cambian de un partido a otro, o traicionan al partido, o se vuelven independientes, etcétera. Entonces no veo yo desde ese punto de vista que pueda haber alguna modificación o pueda haber un cambio. Más bien lo que tenemos enfrente es que los grupos de poder no están teniendo ese margen para poder negociar sus propios intereses. No les importa a la gente, no les importamos ustedes y yo, no les importa el ciudadano de a pie. Entonces no caigamos en esas trampas, en esas situaciones. Si la mayoría, que eso es lo que se está tratando de respetar, ha decidido algo, ha tomado una decisión, pues una minoría no podría anteponer sus intereses. Perdón, pues la mayoría es la mayoría. Hay un respeto hacia las minorías, sí, debe de haber un respeto, pero no por eso vas a permitir que la minoría se coloque por encima de la mayoría. O sea, eso no se puede. Se puede hacer una relación más o menos equitativa, más o menos equilibrada, en donde todos tengamos voz, en donde todos podamos participar. Pero ojo, no puedo permitir que una minoría, por defender derechos de una minoría, se anteponga. ¿Por qué? Porque es una minoría, es una cuestión de lógica. No puedo permitir que gobiernen una minoría frente a una mayoría. Si la mayoría ha decidido algo, pues esa mayoría es la que tiene que tomar las decisiones al final de cuentas. Sin embargo, yo siempre se los he dicho, en un marco de equilibrio, ¿no? Respetando eso. Pero así como se respeta ese equilibrio, se respeta el escuchar, se respetan las ideas de la otra persona, perdón, la mayoría ha decidido tal situación, ha decidido que las cosas sean de tal o cual manera. ¿Quieres que las cosas cambien? Se los dije en las cápsulas anteriores. Entonces tienes que hacer un programa que te permita fortalecerte y llegar a las siguientes elecciones de mejor manera, más preparado, no querer ganar las elecciones con billetazos de último momento y en 3 meses. O sea, tienes que planear muy bien. Sí, hay que invertirle, pero hay que invertirle no solo en dinero, hay que invertirle en las personas. Algunos le llaman capital humano. Bueno, hay que llegarse de verdaderos expertos, no gente que nada más porque salió de determinada institución o tiene determinado título ya sabe. No, tienes que llegarte a de las personas que puedan tener el mejor perfil. Entonces, teniendo el mejor perfil, puedes llegar mejor preparado y entonces sí poder competir. Yo siempre les he dicho, quieres competir, tienes que presentar calidad. La gente no es tonta, el pueblo no es tonto, ¿no? Decidiría Andrés Manuel, el pueblo bueno y sabio, ¿no? Bueno, pues sí,
Así es, quieres llegar a ese sector, tienes que convencerlo, no denostando, no criticando, es que las masas son ignorantes. No, cuidado con eso, ¿no? Mucho cuidado con este tipo de expresiones. No nos equivoquemos. Hay que presentar calidad, hay que presentar propuestas bien hechas y no querer ganar las cosas nada más porque tengo mucho dinero y en un mes ya quise convencer a todo el mundo de que vote por mí. No, así no funciona. Entonces, mucho cuidado con esas cuestiones. En fin, que a grandes rasgos es lo que les puedo decir. Jurídicamente yo no veo la manera que se pueda interpretar. Ahora sí que reitero, insisto, en donde la ley no distingue, como es en este caso, las personas tampoco. Y esto incluye tanto a los ministros como magistrados y jueces en general, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. A mí me parece que no es que sea una sobrerepresentación como tal, simplemente se está respetando la votación. Si no estás de acuerdo, entonces el tema no es el texto constitucional. Te tienes que pelear con respecto a los resultados en la elección. Es ahí en donde te tienes que pelear porque a final de cuentas, esto que te estoy hablando aquí es una cuestión meramente jurídica. Si tú quieres en los hechos que las cosas sean diferentes, en donde te tienes que quejar es en el sistema electoral. En el sistema electoral, que es en donde dicen que se obtuvo una mayoría, bueno, tú tienes que presentar las pruebas para demostrar que eso que dicen no es cierto, si es verdad tu dicho. Pero si nada más tienes el coraje de que no te gusta que los pejes y que los chairos y que etcétera, etcétera gobiernen, bueno, pues ese ya es un tema de gustos, no es un tema de deber ser, porque ese es el otro problema. Anteponemos nuestros intereses al deber ser y entonces lo mezclamos, como lo hacen los grupos de poder, los grandes empresarios, entonces mezclan las cosas y dicen, es que es una dictadura. Claro, pues que va a ser una dictadura si a ti no te conviene. Pero ¿qué pasa en aquellos países en donde convienen esas dictaduras, ¿no? Donde está determinado personaje que está protegido por grupos de poder. Qué raro, ¿no? Que nadie diga nada. Pues es obvio que está obedeciendo intereses de quienes lo están respaldando. Una cosa es la persona que se presenta frente a ustedes, como se los he dicho en muchas cápsulas, la persona que está frente a ustedes, y otra muy distinta, todo el grupo, todo el bagaje que tiene atrás. No, nadie llega al poder si no es mediante un respaldo. Se los he dicho muchas veces en estas cápsulas para quien guste revisarlas, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Entonces, a grandes rasgos lo que les puedo decir, esa es mi opinión, no cabe manera, no hay modo legal, jurídico dentro del deber ser que permita que se analice. Yo les diría, se tendría que desechar de plano cualquier intención de querer interpretar lo que es perfectamente claro. Y no estoy, como ustedes saben, no estoy yo del lado de nadie. Me están preguntando el punto de vista jurídico, ese es el punto de vista jurídico. A mí que me digan por qué tendría una ambigüedad la expresión partido político o por qué se tendría que interpretar. Ya les decía yo en el tema de los partidos políticos, reitero, lo vuelvo a mencionar, es una coalición, ojo, es una coalición, no es un partido político. Una coalición tiene varios partidos políticos que pueden tener convergencias, pueden tener puntos en común, pueden tener determinadas ideas que los lleven hacia la posibilidad de generar un proyecto en común, pero eso no significa que sean lo mismo. Se los he dicho muchas veces, no es lo mismo el PT que el Verde, que Morena, que etcétera, etcétera. Les platicaba yo lo que había pasado. Por ejemplo, cuando llegó la coalición del Partido Verde y el PAN a la presidencia, cuando impulsaron a Fox, les platicaba yo sobre eso. Ahí está la cápsula para quien guste revisarlo. Cómo hubo una escisión, hubo una separación y veíamos a Emilio, dando un discurso en donde frente a la comunidad nacional, nada más que no le tomaron mucho en cuenta en aquel entonces porque la gente estaba feliz de que ya no estuviera el PRI en el gobierno, entonces no tuvo el impacto que debería ser, pero Emilio estaba mencionando en aquel entonces, el mandamás del Partido Verde, estaba mencionando la traición de Acción Nacional, a pesar de que habían ido en coalición.
Acción Nacional no respetó acuerdos. Entonces el Partido Verde se quedó sin los acuerdos que habían acordado, a pesar de que eran coalición. Entonces la pregunta es, ¿realmente una coalición representaría un solo partido político o las ideas de un solo partido político? No, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero. Entonces, el hecho de que en este momento haya determinados partidos políticos que estén apoyando un proyecto no significa que en todo momento van a estar en lo mismo y teniendo las mismas ideas y van a estar de acuerdo en todo. A eso me refiero. Entonces, tú no puedes decir que se hable de una coalición, porque la coalición siempre trae implícita la posibilidad de que no vayan en todos los proyectos o en todas las ideas o en todos los objetivos juntos. A eso me refiero. Por lo tanto, no se admite, pues, que hubiera una interpretación de la intención del legislador. ¿Me explico? Ojalá me explique, pues. Entonces, mucho cuidado. No hay, en mi opinión, no hay manera de interpretar. En fin, que ese es por un lado, ¿no? Y por el otro lado, este tema de la reforma judicial que va concatenado con este tema, porque también tiene mucho que ver con estas situaciones, los jueces populares. Ahí están las cápsulas en este canal para quien guste revisar el tema de los jueces populares, la reforma judicial, en donde les estoy mencionando, bueno, esta situación sobre la viabilidad que me preguntan. Bueno, dando un complemento a lo que ya he dicho, no me puedo detener en recoger toda esa información porque es mucha, pero ahí se las dejo para que la revisen. Sí, yo les he dicho, no, y quiero que quede claro, no me estoy refiriendo a que cualquiera puede llegar a un puesto de juez, y yo no estoy de acuerdo en eso. A lo que me refiero cuando he expresado que hay autoridades que no tienen preparación, por ejemplo los ejidos, que no tienen a veces ni siquiera la primaria, bueno, es que hay una situación en donde tienes que atender al caso concreto, tienes que atender a las circunstancias de cada caso. Entonces, si en un lugar, en una población, las personas no alcanzan estudios universitarios, por ejemplo, pues bueno, obviamente no vas a pedir que las autoridades tengan preparación, no se puede, ¿no? Entonces, en esos casos, pues no es factible. Y se admite la votación popular y se admite la elección de jueces porque es la propia comunidad la que reconoce entre sí a quien puede ser considerado una persona de respeto, porque eso es lo más importante, el respeto. La autoridad necesita respeto, entonces esa persona se constituye en una persona que tiene el aval del pueblo, tiene la legitimidad. Entonces estas figuras se han ido transformando porque también se van transformando conforme la complejidad. Entonces, me parece que la reforma judicial, que espero que tenga todas estas precisiones, debería de estar contemplando precisamente esos casos concretos en donde se admite esa posibilidad de elección. Y en las grandes ciudades también debe de considerar qué situaciones se deben de tener lo suficientemente claras. Yo sí, por supuesto, que estoy de acuerdo en que debe de haber una preparación, que debe de haber una situación en donde podamos encontrar una persona que esté preparada para poder ejercer como juez. Yo sí estoy de acuerdo con eso, por supuesto. Debe de ser una persona con conocimiento, con experiencia, que tenga determinados perfiles que sean deseables, que no sea cualquier persona. De eso estoy completamente de acuerdo. Pero de eso a la votación, bueno, pues a lo mejor sí se puede discutir. Yo creo que no es tan mala idea siempre y cuando los candidatos sean los adecuados. A mí me parece, o sea, estaría yo de acuerdo porque me parece que es un momento en el que tú puedes reflexionar sobre la posibilidad de que también sea exigible a los legisladores que tengan cierta preparación. Ya les hablaba yo que algunos de mis profesores pues dan clases en el Congreso de la Unión, están dando maestrías, están dando posgrados, están procurando que los legisladores tengan una mayor preparación. ¿Por qué? Porque se necesita un perfil más preparado, ¿no? Entonces, me parece que este es un momento de oportunidad muy valioso porque nos exhorta nuevamente a cuestionar, a revisar
qué perfiles son los más adecuados, ¿no? Entonces ya es cuando pensamos, bueno, pues es que el juez debe de tener ciertas características o debería de tenerlas. Entonces, así como le pides tú estos requisitos a un juzgador, bueno, pues también pídeselos a los legisladores, ¿no? Y a mí me parece que sería muy importante que el legislador no sea cualquiera, ¿no? Sino que si sea una persona preparada, que tenga esa intención de estarse preparando constantemente y por eso se esté actualizando y esté cursando sus posgrados, incluso en el propio Congreso, porque no les da tiempo de trasladarse a las universidades. Entonces los profesores son los que van al Congreso y ahí es en donde toman las clases, ¿no? Entonces, es eso lo que a mí me parece fundamental, que tengamos esa preocupación por la preparación de nuestros juzgadores, de nuestros representantes políticos. Eso me parece que es fundamental y deberíamos tenerlo presente. Se los he dicho desde que hice estas cápsulas sobre la importancia de formar las bases, ¿no? Cuando les hablaba de estas cápsulas del Partido Acción Nacional y lo que he platicado del PRI y otros partidos, yo se los platicaba. Si quieres tener un representante verdaderamente importante, que verdaderamente de peso, tienes que empezar por las bases y tienes que formarlo, ¿no? Para efectos de que sea un digno representante y lleve realmente con solidez y con seriedad las ideas de ese partido, ¿no? O de esa agrupación. Entonces, si no nos preocupamos por eso, pues por eso tenemos los representantes políticos que tenemos y luego nos quejamos, ¿no? Nos quejamos de que qué mal político, que qué mal gobernante, que qué mal representante, etcétera, pero no hacemos nada, ¿no? Ese es el punto clave de todo. Entonces, para mí es un momento de oportunidad porque nos lleva a la reflexión. Si no es el mejor, por lo menos en este momento nos funciona para eso, para exigir calidad, para exigir que el candidato sea el mejor, el que esté más preparado, el que tenga mejores elementos. Ese es el que hay que elegir, ¿no? Entonces, creo que es un valiosísimo momento de oportunidad. Ya les comentaba yo en las cápsulas anteriores que la elección de los jueces no es ninguna novedad, que me sorprendía mucho el tema del Instituto de Investigaciones Jurídicas allá en CEU, que tenía por ahí esta alarma, ¿no? Por el tema de los jueces por elección popular. Ya les comenzaba yo que, pues caramba, lo venimos discutiendo en la facultad desde hace años, ¿no? Incluso cuando yo ingresé al posgrado, en el examen, ya les platicaba yo, en el examen de admisión venía precisamente un texto en donde se hablaba sobre el voto popular para los jueces, un autor europeo, ojo, europeo, en Europa se viene discutiendo desde hace mucho tiempo que los jueces puedan ser electos por voto popular. Entonces no es una ocurrencia de Andrés Manuel, ni de la 4T, ni de Morena, ni de nadie. O sea, no es una ocurrencia como tal, es un objetivo que se tiene desde hace tiempo porque siempre se ha considerado, porque en todos lados hay corrupción, en todos lados hay problemas, donde siempre se ha considerado que los jueces tienen esa posibilidad de ser comprados, como se diría coloquialmente, ¿no? Que estén a favor de ciertos grupos de poder y entonces pues esos grupos de poder lo que hacen es financiar o es generar ciertas presiones. Recordarán ustedes las cápsulas en donde les he hablado precisamente de los empresarios como, no sé, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que genere esa presión hacia los jueces con su poder, con su dinero, ¿no? Entonces, pues obviamente ya hay juzgadores que ya lo conocen y entonces pues le dan cierto trato a sus empresas, a sus negocios y entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces necesitamos que no haya un control porque a final de cuentas tú lo que puedes hacer es apoderarte del Consejo de la Judicatura y a partir de eso se tomen todas las decisiones. Una de mis tesis, en donde hablo precisamente sobre el tema de horizontalidad, cuando hablamos en tema de derechos humanos, pues es precisamente que hay ciertas directrices o ciertas instrucciones que se dan y que son muy fáciles de poderlas extender desde el liderazgo hacia todo el sistema judicial, en donde se puede tomar ciertas decisiones a favor de los grupos de poder. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer es controlar la cúpula y ya de ahí todo lo demás es más fácil de mover. Entonces,
la reforma judicial tendría precisamente que evitar todo eso. Ya les platicaba yo mis experiencias en lo personal con toda la corrupción que hay en todo el poder judicial, desafortunadamente. Y ahí están las cápsulas, no me puedo detener en eso, hay quien las quiera revisar. Lo cual, obviamente, pues deriva de ciertos intereses personales, ¿no? Los intereses de las personas que trabajan en el Poder Judicial, las familias de esas personas y los conocidos de esas personas, ¿no? Obviamente no quieren que se toquen sus intereses y por eso ahora están haciendo huelgas, están haciendo paros, están haciendo cosas que no deberían, ¿no? Pero bueno, eso es porque se están tocando sus intereses, no porque estén pensando en lo mejor para el país. Entonces, yo les decía, vamos por pasos. Yo lo que vería como viable es que se pueda reformar el sistema judicial en lo que refiere a los juzgadores y en una segunda etapa ver cómo se puede solucionar ese tema de corrupción que hay, porque desafortunadamente los sindicatos son mal utilizados. Yo se los he dicho, yo soy defensor de los sindicatos. A mucha gente que no le guste, yo soy defensor de los sindicatos porque son los sindicatos los que defienden a los trabajadores. Y eso no tiene vuelta de hoja. El problema que yo tengo frente a los sindicatos es el mal uso. Los liderazgos que se enriquecen, las cúpulas sindicales que son a veces charras, como se dice coloquialmente, en donde se utiliza, mal utiliza, y eso es en lo que estoy en contra, y incluso eso va permeando hacia las bases, y entonces encontramos a mucha gente que hace lo que se le pega la gana, que porque está sindicalizado, ¿no? Eso sí estoy en contra. Yo, por supuesto que apoyo, respaldo, y obviamente estoy a favor de los derechos laborales, ¿no? Que se defiendan, que se respeten, que se hagan valer. Por supuesto, eso no tiene vuelta de hoja. Vuelvo a lo mismo. Pero cuando ese puesto sindical, esa base sindical, eso está siendo mal utilizado para holgazanear, para hacer actos de corrupción, para tratar mal a la gente o al público, y con eso ya si hay algún problema, pues que al fin y al cabo está sindicalizado, nadie lo mueve, etcétera, ¿no? Y entonces son sus derechos sindicales. Eso es en lo que estoy en contra. ¿He tenido diferencias con personas sindicalizadas? Sí, desafortunadamente sí he tenido ese problema. Lo he tenido en las universidades en donde hay sindicatos, en donde he estado. Estas universidades, luego cuando me atienden o cuando necesito algo, sí, uno que otro, son excelentes personas la gran mayoría, pero uno que otro son malos elementos, holgazanes, mal hechos, desinformados. Sí me ha tocado desafortunadamente, y en el caso del Consejo de la Judicatura Federal no es excepción. Ya les he platicado, como son empleados, como son trabajadores, pues pueden aceptar propinas, pueden aceptar ¿cómo le decimos nosotros? Le decimos aceite, ¿no? Aceitamos la maquinaria, ¿no? Entonces eso está ahí presente. Entonces ese tipo de cosas se tienen que combatir. Pero claro, pues como hay muchos intereses económicos, pues claro que se manifiestan, y no te van a decir que es porque están violando sus derechos, te lo van a decir que porque es una dictadura, que porque es algo que va en contra del país y que nos vamos a ir a lo peor y que Venezuela nos va a quedar corto. Bueno, en fin, muchas cuestiones que no deberían de ser. Y desgraciadamente siempre tenemos esa idea de compararnos con otros países, y creo que los otros países tienen sus propios problemas y no tenemos nosotros por qué mal hablar de los demás, ¿no? Creo que eso no debería ser. Más adelante estaremos platicando sobre la situación en Venezuela, claro que sí, pero en este momento se les platico, no tenemos por qué estarnos comparando con nadie. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, ¿no? Entonces mucho cuidado con los comparativos, porque los comparativos generalmente, no siempre, pero por lo regular la mayoría de las veces son mal hechos. No sabemos distinguir una circunstancia de un lado en otro. Pero bueno, entonces a grandes rasgos lo que les puedo decir es que, bueno, al menos jurídicamente en el caso de la reforma judicial no hay algún impedimento.
porque incluso jurídicamente se admite que haya autoridades que también emiten juicios, como les mencionaba en el tema ejidal, en el tema comunal, en las rancherías, en las comunidades, en los pueblos originarios, etcétera. Pues se tiene que admitir, ¿no? Porque no puedes darle carrera judicial a todo mundo, no se puede, ¿no? Entonces tienes que admitir ciertas cuestiones. ¿Por qué? Porque tienes que adecuarte, ¿no? ¿Por qué? Porque además de todo, pues es la comunidad la que elige a la persona en la que se confía, ¿no? Entonces se gana el respeto de la gente. Ya les platicaba yo a ustedes de esta película con Robert Downey Jr., en donde él interpreta a un abogado que va a defender a su papá, que es juez. Entonces en esta película se habla precisamente sobre los jueces electos por el pueblo, ¿no? Por la comunidad, y este juez perdió la confianza de la comunidad, y entonces el personaje que interpreta Robert Downey Jr. va a esa comunidad, va a ese pueblo a defenderlo, ¿no? Va a tratar de ver cómo lo ayuda ante esa pérdida de confianza que tiene ya frente al pueblo. Aquí lo valioso de esta película que les estoy mencionando es ese momento de reflexión, porque es el pueblo, como diría Andrés Manuel, el pueblo pone y el pueblo quita, ¿no? En donde el pueblo lo que hace es elegir a la persona de mayor confianza, de mayor preparación, y es la persona conocida, y se le respeta. Pero cuando esa persona incumple o cae en algo, hay que moverla, hay que retirarla. Y eso es lo que ahorita no se puede. Si tú a un juez lo encuentras haciendo cosas que no debe, pues tienes que pasar por todo un proceso que, si bien es cierto, es su derecho, también te implica que no lo puedes quitar o no lo puedes suspender así nada más. Y eso implica que ellos se sientan con poder, decir, bueno, pues yo soy autoridad, soy juez, entonces es más difícil que me quiten, es más difícil que me cambien, que hagan algo, y entonces es más fácil, es más flexible generar corrupción. Entonces, mediante la reforma judicial, a mí me parece que es muy bueno que pueda haber mecanismos que permitan que se pueda colocar un juez o que se pueda quitar. Eso es la parte que a lo mejor mucha gente no alcanza a ver, ¿no? Creen que es simplemente apoderarse de todo, que sí, podría ser que algún grupo de poder pueda estar interesado en esto, pero como yo siempre les he dicho, de cualquier cosa que nosotros veamos, hay que aprovechar la parte que nosotros sí podemos ejercer, y como ciudadanos es precisamente que si encontramos una corruptela, utilicemos sus propios mecanismos, la misma ley que ellos generaron, y con esa ley quitar a alguien que no está haciendo las cosas correctamente, ¿no? Claro, con pruebas, con fundamento, que hay evidencia, pues claro, no es nada más quitar porque me cayó mal, ¿no? O porque no juzgó a como a mí me convenía, no, sino es precisamente que si estamos viendo que hay un acto de corrupción, que estamos viendo que se compró al juez, que hubo por ahí una dádiva, hubo una triangulación de recursos para favorecerlo, que se favoreció él, se favoreció un familiar, etcétera, bueno, pues que se pueda actuar de inmediato para evitar precisamente que se corrompa todavía más el sistema judicial. Entonces, esa es parte de las ventajas que tiene esto, no es nada más así. Entonces, ¿cómo logramos nosotros, y ese es el momento de reflexión, aprovechar este tipo de reformas, este tipo de ideas? ¿Cómo las podemos utilizar a nuestro favor para que efectivamente pueda ser algo que no sea de utilidad real? No es un tema de que el populacho vota y que el populacho no sé qué, no, sino que se trata de tomar los mecanismos a partir de las leyes que se generen, esos mecanismos que pueden regular, y que entonces ya los jueces no se sientan con tanta libertad de hacer lo que se les pegue la gana. Como les he dicho, a veces uno encuentra jueces muy decentes, gente muy decente, muy seria. Lo he visto, lo he vivido, digo, postulando, como abogado postulante, bueno, pues lo he vivido, lo he visto, pues.
Pero también hay personal en los juzgados que deja muchísimo que desear y que no te dice nada, pero se supone que tú ya debes de saber que eres tú el que lo tiene que convencer, ¿no? Ellos no abren la boca ni dicen nada, ¿verdad? Eres tú el que ya te la tienes que saber y tú tienes que saber cómo seducirlos, ¿no? Cómo insertar el billetito por ahí, como que se te va la propina, como que lo invitas a comer, como que cualquier otra cosa, ¿no? Por ahí detallitos. Y eso tú ya lo tienes que saber. Ellos son blancas palomas, ¿no? Ellos son inocentes, ellos no, ellos cumplen con su trabajo. Fuiste tú el que propuso. Si hay algún problema, cualquier dificultad, fuiste tú, ¿no? Entonces, si tú no te quieres corromper, entonces te empiezan a dar mal servicio, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo quieres que te den buen servicio? Cuando eres tú el que hace la propuesta, ¿verdad? Para que las cosas marchen mejor, para aceitar la maquinaria jurídica, ¿verdad? Judicial, básicamente no jurídica, judicial. Entonces, pues por supuesto que estoy de acuerdo en que haya una reforma, pero una reforma bien hecha, una reforma que esté bien pensada, bien reflexionada, con buenos elementos, con buenos candidatos, con una ley que permita precisamente que se hagan las cosas correctamente, ¿no? En eso sí estoy yo de acuerdo y que se haga. Entonces, bueno, pues pues si me lo preguntan, pues esa es mi respuesta. Y el tema jurídico que me pidieron, bueno, no hay impedimento, simplemente lo que hace es reformar la Constitución, eso es todo. Tienen en el Congreso la mayoría necesaria, se reforma la Constitución y ya además acuérdense, se tiene que pasar por diferentes estados para que se haga esa reforma en general. Y ojo, la reforma que se está proponiendo es una reforma federal. Ojo, no hay reformas en los diferentes estados. Cada estado tendrá que ir viendo de qué manera puede ir adaptándose, adecuándose a la reforma federal, si es el caso, ¿no? Entonces, ojo, también no es un tema automático, no es un tema que ya de inmediato todo va a cambiar, ¿no? Una cosa es, como se los he dicho, una cosa es el fuero común y otra cosa es el fuero federal. Entonces, lo que estaba ahorita hablando es del fuero federal, ¿no? Entonces ya veremos cómo nos va en el fuero de cada una de las entidades federativas, ¿no? Eso también ténganlo en consideración. Entonces, bueno, a grandes rasgos es lo que les puedo yo decir. Jurídicamente esa es la opinión política, bueno, ahí está en las cápsulas anteriores para quien guste revisarlas, que se quedan a sus órdenes como siempre, y le vamos dando el seguimiento a los temas conforme ustedes me lo vayan pidiendo. Como ustedes podrán apreciar, es un comentario coloquial, un comentario que se pueda precisamente que nosotros lo podamos comprender de la mejor manera posible y podamos tener entonces ese momento de reflexión, porque si yo me pongo a hacer una cápsula meramente jurídica, ya nos salimos. Yo no les puedo aquí hablar de que si Kelsen, que si Hart, que si Joseph Raz, o en paz descanse el maestro, o algún otro Perelman o algún otro gigante. No, porque entonces nos desfasamos, ¿no? de la verdadera intención, ¿no? Creo que eso es bien importante. En fin, que pues a grandes rasgos es lo que les puedo decir. Podemos continuar con el tema si ustedes gustan, y si se trata ya de una clase propiamente, ya de algo que ya venga estructurado, con teorías, con todos estos temas de cuadros y cuadros sinópticos o árboles y todo este tipo de figuras que se utilizan en la academia, bueno, eso ya sería otra cosa, y eso, les aviso, sería ya para los suscriptores, ¿no? Para quienes sean suscriptores ya se les ofrecería ese tipo de materiales y se les ofrecería ese tipo de explicaciones. En este momento es coloquial para que todos lo podamos comprender dentro de un formato de cápsulas. No me puedo extender, no me puedo meter a profundizar en cada cosa porque no nos da tiempo, y además ustedes me han pedido que no me largue tanto, ¿no? Más que lo necesario. Entonces, pues bueno, eso es lo que les puedo decir. Dudas, preguntas, comentarios, está el espacio, el botón para que se suscriban. Vamos a seguir hablando de estos temas con todo gusto, y de otros muchos temas. Ya les he dicho, más de 500 temas se están hablando en este canal. Por lo pronto, yo les agradezco muchísimo por su valiosísimo tiempo, y como siempre, estamos en contacto.